La mujer que destruyó mi relación nunca se acostó conmigo, ni me besó ni me tocó. Ella simplemente le sonrió a la cara a mi novia y mintió hasta que nos separamos. Su nombre era Laura. Y lo peor es que si me hubieran preguntado en aquel entonces en quién confiaba más, habría dicho primero en Sara y después en Laura, sin dudarlo. Sara era la mujer que amaba. Laura era la amiga que había existido durante tanto tiempo que dejé de cuestionar su lugar en mi vida. Pensé que eso significaba algo. Pensé que la historia era lo mismo que la lealtad. No lo es. Sara y yo llevábamos poco más de 2 años juntos cuando las cosas empezaron a ir mal. Antes de eso, nuestra relación era del tipo que la gente realmente no nota porque nada en ella era dramático. Éramos normales en el mejor de los casos. Discutíamos sobre cosas estúpidas como qué película ver y si la piña pertenecía a la pizza. Ella robó mis sudaderas con capucha y nunca me las devolvió. Dejé vasos de agua medio llenos por todo el apartamento y ella se quejaba cada vez como si fuera un fracaso moral. Todavía puedo verla en momentos normales con más claridad que recordar los peores. De pie descalza en la cocina con una de mis camisetas colgando del hombro. Quedarse dormida sobre mi pecho con un libro en la mano. Mirándome en el supermercado y diciendo, si vuelves a comprar café barato, romperé contigo. Esa era Sara. Cálido. Divertido. Sincera de un modo que a veces podía doler, pero solo porque nunca fingía. Con ella nunca tuve que actuar. Podría simplemente serlo. Laura me conocía desde la universidad. Ella era una de esas personas que todos escribían de la misma manera, reflexiva, confiable, inteligente. Recordaba los cumpleaños, atendía cuando la gente estaba enferma, aparecía con sopa cuando alguien rompía. Dio consejos como si hubiera estado esperando toda su vida para rescatar a las personas de sí mismas. Si había tensión en una habitación, Laura podía aliviarla en 5 minutos. Cuando Sara la conoció, Laura era perfecta. La abrazó como a una vieja amiga. Le dijo que era hermosa. Bromeó y dijo, bueno, Daniel, al menos uno de ustedes tiene buen gusto. Sara se rió. Laura se rió. Me reí. Mirando hacia atrás, creo que la primera mentira probablemente ya se había dicho para entonces. Comenzó poco a poco, como suelen hacerlo las peores cosas. Una noche, Sara me preguntó si a veces le había dicho a Laura que era demasiado. Estábamos lavando los platos después de cenar y lo dijo en ese tono falso e informal que la gente usa cuando intenta no parecer herida. La miré. ¿Qué? Ella se encogió de hombros demasiado rápido. Nada. Laura acaba de decir que te estabas desahogando el otro día, eso es todo. Nunca dije eso. Sara sintió, pero no como si me creyera. Más bien lo estaba archivando. Una semana después me preguntó si pensaba que era pegajosa. Luego, si le había dicho a Laura que estaba cansado de que ella se emocionara. Luego, si alguna vez le había dicho que necesitaba espacio de ella. Cada respuesta fue la misma. No. Nunca. En absoluto. Y cada vez, de alguna manera, Laura solo había estado tratando de ayudar. Le pregunté a Laura sobre esto una vez cuando estábamos afuera de un bar con amigos, ambos sosteniendo vasos sudorosos y fingiendo que nuestras vidas no eran complicadas. ¿Le has estado contando a Sara que dije cosas sobre ella? Laura parecía realmente herida. Ese fue su regalo. Podía parecer tan herida que te avergonzabas de dudar de ella. Daniel. ¿En serio? No. Ella sigue escuchando cosas. Laura bajó la voz y se inclinó como si me estuviera protegiendo de la vergüenza. No quiero empeorar las cosas, pero creo que Sara podría sentirse insegura acerca de lo cerca que estamos. Ese debería haber sido el momento en que presté atención. En cambio, me disculpé. Si pudiera regresar y abofetear una versión de mí mismo, sería esa. La versión que vio la bandera roja lo calificó de malentendido y se la devolvió. Después de eso, la distancia entre Sara y yo creció silenciosamente. Eso es lo que la gente no te dice sobre las relaciones que se desmoronan. A veces no explotan. A veces simplemente se adelgazan. Una mala conversación a la vez. Una mirada sospechosa. Un nada que definitivamente significa algo. Sara empezó a hacerme más preguntas. Empecé a ponerme a la defensiva. Ella me preguntaba por qué parecía fuera de lugar y escuchaba acusaciones en su voz incluso cuando no las sabía. Le preguntaba si algo andaba mal y ella decía, no,
estoy bien, de esa manera significaba que ambos ya estábamos cansados. Y Laura se quedó ahí en medio de todo, sonriendo. Me enviaba un mensaje de texto diciendo que Sarah parecía estresada y que tal vez debería tener paciencia. Luego le diría a Sarah que últimamente me había mostrado distante y que probablemente necesitaba que la tranquilizaran. En cada mentira hay suficiente verdad para hacerla creíble. La suficiente preocupación en cada mentira para que parezca amable. Suena obvio ahora cuando lo digo en voz alta. Pero cuando vives dentro de algo, no tienes una vista aérea. Solo obtienes tu propia confusión. La noche que todo rompió, Sarah me dijo que Laura la había invitado a tomar unas copas. Noche de chicas, dijo, pero había un poco de sarcasmo en ello. Sarah y Laura se habían acercado, al menos en la superficie, y pensé que tal vez eso era una buena señal. Tal vez cualquier tensión que se hubiera estado acumulando se aliviaría si pasaran tiempo juntos sin mí. La besé antes de que se fuera y le dije, diviértete. No dejes que Laura te intimide para que consumas tequila. Sarah sonrió. Por favor. Puedo beber más que ella. Sonreí y la vi irse. Durante mucho tiempo, ese fue el último recuerdo que no me dolió. Laura me llamó poco después de medianoche. Sabía que algo andaba mal solo por su voz. Daniel, dijo, sin aliento, temblorosa, como si estuviera tratando de no llorar. Lo siento mucho. Me senté en la cama. ¿Qué pasó? Es Sarah. Todo en mí se tensó. Laura empezó a hablar rápidamente. Dijo que Sarah había estado bebiendo mucho. Dijo que había pasado la mitad de la noche molesta, hablando de nuestros problemas. Dijo que un tipo llamado Mark empezó a hablar con ella en el bar. Dijo que intentó alejar a Sarah, intentó calmar los ánimos, intentó llevarla a casa. Luego dijo, ella se fue con él. Esas 4 palabras me golpearon tan fuerte que me quedé paralizado. Le pregunté si estaba segura. Laura dejó escapar un suspiro tranquilo y devastado. La vi irse, Daniel. Eso fue todo. Esa fue la frase que me atrapó. No porque sonara dramático. Porque parecía seguro. Cuando Sarah me llamó a la mañana siguiente, la versión de Laura de la historia ya se había arraigado dentro de mí. Sarah parecía aterrorizada. Daniel, ¿dónde estás? Su voz era ronca, temblorosa y pequeña de una manera que nunca antes había oído. Estaba afuera de mi departamento en mi auto, todavía usando la misma camisa de la noche anterior, apenas había dormido. No me mientas. Silencio. Entonces, ¿qué? Laura me contó lo que pasó. Sarah empezó a llorar de inmediato y, por un segundo, solo un segundo, algo en mí casi se rompió. Porque no parecía culpa. Parecía pánico. Dijo que no recordaba la mayor parte de la noche. Dijo que se desmayó. Dijo que se despertó en el sofá de un extraño con un dolor de cabeza palpitante y sin idea de cómo llegó allí. Dijo que el hombre del apartamento, Mark, parecía tan incómodo como ella. Dijo que nada tenía sentido. Debería haber escuchado con más atención. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber conocido a Sarah lo suficientemente bien como para oír la verdad en su voz. Pero el dolor convierte a la gente en cobardes. No siempre son cobardes ruidosos. A veces los más tranquilos. Da un tipo que acepta la explicación más fácil porque la más difícil exige confianza. Rompí con ella esa tarde. Todavía odio decir esa frase. Se siente demasiado limpio para lo que hizo. Sarah estaba parada frente a mí en su apartamento, pálida y destrozada, con un brazo alrededor de sí misma como si estuviera tratando de mantener algo unido dentro de ella. Daniel, dijo, mírame. Hice. ¿De verdad crees que te engañé? No pude responder. No porque no tuviera uno. Porque en el fondo, creo que sabía que responder con sinceridad me obligaría a afrontar lo mucho que le estaba fallando. Ella siguió mirándome durante unos segundos que parecieron años. Entonces algo cambió en su rostro. Ella dejó de parecer desesperada. Dejó de intentar explicar. Dejaste de pedirme que nos salvara. Ella simplemente asintió una vez, fue hacia la puerta, la abrió y dijo en voz baja, fuera. Ese silencio era peor que lo que habrían sido los gritos. Las siguientes semanas fueron las peores de mi vida, aunque todavía no lo sabía. Pensé que estaba de luto por la traición. Realmente, estaba viviendo dentro de una mentira y ayudándola a respirar. Laura se mantuvo cerca.
Demasiado cerca. Ella se registraba constantemente. Me trajo café. Me dijo que lo sentía. Me dijo que odiaba estar en el medio. Me dijo que merecía honestidad y paz y algo mejor que lo que había hecho Sarah. A veces decía el nombre de Sarah con esa suave tristeza que la hacía sonar casi noble. Y a veces, cuando pensaba que yo no estaba prestando atención, había algo debajo. Algo satisfecho. Sarah desapareció de mi vida por completo. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada de la desesperación que casi esperaba después de una ruptura como esa. Al principio lo tomé como prueba. Después entendí que era dignidad. Entonces Chris, uno de nuestros amigos, mencionó que la había visto. Se veía horrible, dijo con cuidado. Pero concentrado. Le pregunté qué significaba eso. Dudó. Dijo que está tratando de descubrir qué pasó realmente esa noche. Algo en mi estómago cayó. La noche siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Este es Marcos. Sarah me encontró. Necesitamos hablar. Nos reunimos en un restaurante cerca de la autopista. Recuerdo el lugar con demasiada claridad, las cabinas rojas agrietadas, el olor a café quemado, el refrigerador zumbando detrás del mostrador, porque mi vida se partió por la mitad en esa habitación. Mark era solo un chico. Nervioso. Común. No engreído. No sórdido. Nada como la versión que había construido en mi cabeza. Lo primero que dijo fue, ella no te engañó. Y así, mi certeza desapareció. Me dijo que Laura había llevado a Sarah a su apartamento porque estaba demasiado borracha para ponerse de pie. Dijo que Laura conocía a su primo y lo había llamado para decirle que su amiga necesitaba un lugar para recuperar la sobriedad. Dijo que Sarah apenas estaba consciente. Dijo que vomitó, se desmayó en el sofá y que él durmió en su habitación. No pasó nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo pregunté. Parecía avergonzado. Porque Laura me dijo que no me involucrara. Dijo que Sarah se humillaría aún más si me acercaba. Honestamente pensé que podría vomitar. El mundo no se inclina cuando te das cuenta de que te han mentido. Se colapsa hacia adentro. Cada recuerdo comienza a reorganizarse en tiempo real. A cada momento extraño le salen dientes. Me acerqué a Sarah. Ella me ignoró 2 veces antes de finalmente aceptar reunirse. Nos sentamos en su auto en el estacionamiento de una tienda de comestibles porque ya no me quería en su departamento. Eso me dolió y me lo merecía. Parecía agotada. No dramático. No roto de alguna manera cinematográfica. Solo un cansancio profundo y doloroso. Como si hubiera estado cargando sola algo pesado durante demasiado tiempo. Hablaste con Mark, dijo. Asentí. Ella miró a través del parabrisas. Bien. Luego me contó lo que había estado haciendo mientras yo estaba ocupado creyéndole a Laura. Había vuelto al bar. Hablé con el barman, la camarera y una pareja que estaba sentada cerca de ellos. El camarero recordó que Laura le pedía a Sarah trago tras trago mientras ella misma tomaba agua. La camarera recordó que Sarah había dicho que quería irse a casa. La pareja recordó que Laura se rió y dijo, después de esta noche, Daniel finalmente la verá tal como es. Sarah contó todo esto con calma y de alguna manera eso empeoró las cosas. No había ninguna autocompasión en su voz. Solo hechos. Como si ya hubiera llorado todas las lágrimas y ahora solo le quedara ira para cargarla. Luego me mostró la grabación. Había quedado con Laura para tomar un café y fingió estar confundida, avergonzada y dispuesta a hacer las paces. Grabó la conversación en su teléfono. Escucharlo fue como si lo despellejaran vivo. Al principio, Laura parecía dulce y cuidadosa, como siempre lo había hecho. Claro, Sarah siguió haciendo pequeñas preguntas, de esas que parecen inofensivas hasta que un mentiroso tropieza con ellas. Si Sarah había decidido irse con Mark, ¿por qué Laura le había contado a diferentes personas versiones diferentes de la historia? Si Laura estaba tan preocupada, ¿por qué no me llamó desde el bar? Si a ella le importaba Sarah, ¿por qué me dijo primero la peor interpretación? Laura tropezó. Se corrigió a sí misma. Se contradijo a sí misma. Entonces Sarah preguntó, en voz muy baja, ¿por qué me harías esto? Hubo una pausa. Y luego Laura se rió. No con gusto. No amablemente. Solo ese pequeño y frío sonido que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca.
Porque se suponía que debía ver que no eras adecuado para él, dijo. Simplemente lo ayudé. Nunca me he odiado más que en ese momento. Ni siquiera por Laura. Porque Sarah me había dicho la verdad con lágrimas en los ojos y elegía la mentirosa porque su versión era más fácil de sostener. La vida de Laura se desmoronó después de eso. No en alguna escena cinematográfica dramática y satisfactoria. Ninguna confesión pública. No hay pelea de gritos. Sarah simplemente dijo la verdad y tenía pruebas. Mark la respaldó. Los testigos la respaldaron. La grabación se difundió por nuestro grupo de amigos y la gente empezó a comparar notas. Surgieron viejas historias. Viejos patrones. Daños antiguos. Una vez que la gente vio a Laura claramente, no pudieron dejar de verla. Perdió a un amigo, luego a otro, luego a todos. Finalmente, ella desapareció por completo del grupo. Ojalá pudiera decir que esa era la parte que importaba. No lo fue. Lo que importaba era lo que le había hecho a Sarah. Exponer a Laura no solucionó el problema. No borró la expresión del rostro de Sarah cuando decidí no creerle. Eso no deshizo el hecho de que cuando ella estaba asustada y humillada y más me necesitaba, me convertí en una persona más que la lastimó. Recuperarla no fue rápido. No debería haber sido así. Le pedí disculpas y ella escuchó sin ablandarse. Le dije que la amaba y ella dijo que el amor no la había protegido exactamente, ¿verdad? Le pregunté qué necesitaba de mí y me dijo, consistencia. Honestidad. Tiempo. Y si no puedes dar los tres, déjame en paz. Entonces se los di. No perfectamente. No bellamente. Simplemente genuinamente. Respondí todas las preguntas. Admití cada estupidez que había ignorado. Fui a terapia porque necesitaba entender por qué era tan fácil de manipular, por qué dejaba que otra persona me narrara a la mujer que amaba. Meses después, cuando Sarah estuvo lista, comenzamos a intentarlo de nuevo. Despacio. Con cuidado. Como la gente que toca un hematoma para ver si todavía duele. A veces todavía lo hacía. A veces se quedaba callada en medio de una conversación y preguntaba, si esto sucediera ahora, ¿me creerías? Y yo diría, sí. Luego ella preguntaba, ¿cómo lo sabes? Y yo respondía, porque ahora sé cómo suena tu miedo. Y sé cómo suena la manipulación. Y sé la diferencia. La confianza no volvió de repente. Regresó en pequeñas cosas. La primera vez volvió a quedarse dormida sobre mi hombro. La primera vez me pasó su teléfono para contestar un mensaje de texto mientras cocinaba, no porque se lo pedí, sino porque no lo pensó dos veces. La primera vez ella se rió de nuevo con esa risa plena y descarada y me di cuenta de que no la había escuchado en meses. Ese fue el momento en que casi lloré. Todavía estamos juntos ahora. No porque lo que pasó nos hizo más fuertes de alguna manera bonita e inspiradora. Odio cuando la gente dice eso sobre el dolor. Algunos dolores simplemente te dañan. Algunas personas son crueles porque así lo deciden. Esa es la verdad. Pero Sarah y yo sobrevivimos porque ella fue lo suficientemente valiente como para luchar por la verdad cuando yo estaba demasiado ciego para verla, y porque una vez que la vi, no huí de lo que decía sobre mí. Todavía pienso en ese día en que me preguntó, ¿de verdad crees que te engañé? Si pudiera regresar, cruzaría la habitación, tomaría su rostro con ambas manos y diría, no. Te creo. Lamento que me haya tomado incluso un segundo para demostrártelo. Pero la vida no te da esa versión. Solo te da aquel en el que aprendes demasiado tarde y luego pasas el resto de tu vida tratando de amar mejor gracias a ello. Y tal vez por eso todavía duele contarlo. Porque algunas traiciones no provienen de tus enemigos. Vienen de la persona que está a tu lado, sonriendo, mientras te enseña a dudar de la persona que amas. La historia termina aquí, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir soporte.